Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. En razón a todo eso y a que he leído algunas cositas por ahí, además les recomiendo que se lean ese libro que titula Una conspiración contra las Sagradas Escrituras, por el doctor Domingo Fernández, y otro libro que se llama Breve Historia del Texto Bíblico, y otro libro que se llama Cómo nos llegó la Biblia. Y entonces ustedes van a tener elementos de juicio para saber establecer las diferencias y encontrar el por qué se generan contradicciones entre nosotros mismos cuando explicamos la palabra, porque el creyente lee una cosa en su Biblia allá y el pastor lee otra cosa aquí. Y no es que la Biblia se contradiga, Dios siempre será el mismo y su palabra siempre será la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estos señores no les importa sino la perversión del evangelio, y por eso hacen lo que hacen. Entonces, en razón a eso es que me ha parecido bien hoy hablarles acerca de Jesucristo según el Evangelio de Juan. ¿Ya? Quiero hablarles de Jesucristo según el Evangelio de Juan. Resulta que para hablarles a ustedes del Evangelio de Jesucristo según San Juan, hablarles del pensamiento que tuvo Juan de Jesucristo, me es necesario ir atrás para hacer un comentario con el único objetivo de que usted pueda establecer las diferentes formas de ver a Jesús desde el punto de vista apostólico, y lo traeremos inclusive hasta el tiempo del levionismo y al día de hoy. Y para ello quise tomar el texto: en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Entonces ya ustedes leyeron ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué diferencia hay entre era en Dios y era con Dios? Sé que a esta hora quien me escucha y algunos hasta dirán que no tiene sentido lo que yo estoy diciendo, pero cualquiera que medio entienda de leer sabe que con es al lado, es estar acompañado, en es estar en, es parte del ser, es la expresión del ser. La palabra que yo estoy hablando aquí hoy no está conmigo, está en mí. Conmigo está el hermano Omar, está la hermana, está el joven, están ustedes. Ustedes están conmigo. Les hago una pregunta: ¿están en mí? Están conmigo. Entonces, ¿por qué encontramos esa palabra con? Y por eso a mí me duele. Y alguna vez hasta pusieron una versión aquí toda rara, que yo dije: hágame el favor y me quitan esa versión. No sé si ustedes recordarán, porque en lo que yo había leído de la Biblia y entendía, no era lo que estaban leyendo allá. Y mire, hermano, hay algo que tenemos que poner cuidado, y es a lo que dijo Pablo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es bueno que pongamos cuidado cómo aparecen, cómo van surgiendo nuevas palabras justificadas en la necesidad del hablante, desconociendo que al cambiar una palabra puede cambiarse el sentido del mensaje. Yo estaba leyendo una versión por ahí que dice: y Jesús le siguió echando el cuento. O sea que Jesús pasó de ser el Dios de la iglesia al cuentero del parque.
Eso, para las personas que no le ponen cuidado a nada, pues es normal. Ay, tan chévere esta Biblia, como habla de claro. Las parábolas eran un cuento. Pero no, es la manera como el diablo está sacando la palabra. Es la forma como el diablo está utilizando a personas que tienen el monopolio de las ediciones, de las traducciones, y van cambiando palabritas de una manera simple, pero que al final traen unos efectos grandes. Una de las estrategias del diablo para borrar a Jesús de la mente de los cristianos es precisamente quitar la palabra de la palabra para que usted lea una palabra que no es palabra. El diablo sabe que la iglesia es un instrumento de Dios y él buscará que la iglesia deje de ser iglesia cuando deje de creer lo que la palabra en sí dice. ¿Y cómo sucederá eso? Sacando la esencia de la palabra para que la persona termine creyendo que otra cosa, que no es la palabra. Entonces, ¿por qué aparece el término con? El término con en el verso 1 es el resultado del exégesis de un señor llamado San Teofilacto, otro señor llamado San Buenaventura y otro señor llamado Crisóstomo, que afectados por la doctrina politeísta de Constantino, al leer el texto que decía en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, como ya tenían el politeísmo en la cabeza, entonces colocaron una nota marginal que decía: en Dios se establece la unidad de esencia, con Dios la diferencia de personas. ¿Qué hacen entonces los señores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Ven la nota con para establecer diferencia de personas en la nota marginal y dicen: reemplacemos la palabra en por la palabra con. Y desde allá entonces parte el pensamiento que hasta hoy la gente le dice a uno: ¿y con quién hablaba Jesús? ¿O por qué San Juan capítulo 17 el verso 5 dice: ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera? ¿No ve que ahí hay dos? Pero es porque le han metido ¿qué? La palabra con. Y la han, es decir, han quitado la palabra en y han puesto la palabra con. Por eso, cuando ustedes leen la Biblia, encuentran: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Me hago entender? ¿O no? Entonces mire que la palabra en y la palabra con, siendo pequeñas, le cambian el sentido al texto. Porque con es estar acompañado, en es parte del ser. La palabra es la expresión del ser, es la exteriorización de lo que yo soy. ¿Cómo fue que Jesús dijo? De la abundancia del corazón, ¿qué? Eso, ¿el corazón está con o está en? En. Entonces uno tiene que poner cuidado. Y alguien dice, y es ahí donde se presentan cosas muy interesantes, como un día estaba enseñando en una iglesia haciendo alusión a lo que dice el Evangelio. Así como la ballena estuvo 3 días y 3 noches, perdón, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, en el corazón de la tierra, y luego resucite. ¿Cierto? Surge en razón a que Jesús responde a una pregunta que ellos le hacen:
muéstranos señales. Y él dijo, no le será dada a esta generación otra señal, sino la señal de Jonás. Y es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, cuando yo dije eso, un hermano se levantó allá y dijo, pastor, la Biblia no dice la palabra ballena, dice el gran pez. Entonces eso parece raro, es como una contradicción. El pastor está diciendo la ballena y la Biblia que el hermano está leyendo dice el gran pez. Pero ¿por qué se da eso? Porque estas versiones les han ido quitando esas palabritas. Pero si lees la versión Nácar Colunga, si lees la versión 1909, si lees la versión 1500, si lees la versión 388 después de Cristo, encuentras que textualmente dice la ballena. Por eso les dije al inicio de la reflexión que nos pueden quitar ¿qué? ¿Cómo? Cambiándolas, que digan algo parecido, pero que no dicen exactamente lo que Jesús dijo o lo que está escrito desde el tiempo antiguo. Pero como nosotros vivimos preocupados por lo novedoso, entonces nos van vendiendo todos los días cosas nuevas y un día nos vamos a encontrar con un libro sin palabras de Dios. Hay que poner cuidado. Estaba diciéndole a mi mujer, todos mis libros los puede vender, regalar, pero hay un libro que yo le pido que lo guarde. Es una versión del año 388 después de Cristo. Porque cuando uno consulta, se informa de las diferencias y cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, si leemos en esa versión ya mencionada el texto 1 de San Juan 1, encontramos que en el principio ya era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Verbo es la palabra que estaba en Dios, no a un lado de Dios, ni con, sino en Dios. En Dios. Y al hacer mención acerca de Jesucristo, según el Evangelio, según San Juan, quiero comentarles que difiere de los 3 evangelios sinópticos en relación a la concepción que Juan tiene y la concepción que los otros evangelistas tienen del Jesús que presentan. No diciendo con esto que sea mejor el evangelio de Juan, sino más bien buscando que ustedes puedan entender a qué grupo va dirigido cada evangelio y cuál es el objetivo de hacerlo. Entonces ustedes, mientras leen en San Juan 1, en el principio ya era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. En San Mateo no leen así. ¿Cómo leen? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No le parece que hay una diferencia muy grande? En el uno dice que era Dios y en el otro dice que era hijo de ¿quién? De David y Abraham. ¿Por qué esa diferencia? Es sencilla, porque Mateo quiere mostrarle a los judíos que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y que Jesús es el legítimo heredero al trono de David. Por eso él se preocupa por mostrarle a los judíos que Jesucristo es el rey, porque tiene todo el derecho, es el cumplimiento de la promesa y es el hijo de David. En razón a ello, tiene todo el derecho de ser el rey de Israel. En ese evangelio ustedes encuentran las parábolas del reino y encuentran las reformas de la ley. ¿Por qué las encuentran? Bueno, porque el rey tiene potestad de cambiar, de agregar, de quitar. Por eso
Entonces usted lee: oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Eso decía la ley. Pero Jesús hace una reforma. ¿Cuál es la reforma? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si alguien te pide la túnica, dele también la capa. Si te pide que lo lleve una milla, ve con él 2. Y si te da en un lado de la cara, ¿qué? Voltea el otro. ¿Por qué? Porque en Mateo Jesús es el rey que habla, que ordena, y nadie le puede decir nada, porque Jesús es ¿quién? El rey. En Mateo Jesús es el rey de los judíos. Pero si llegas a Marcos, Marcos sí que comienza bien simple. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta: aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. No aparece ni que sea Dios ni que sea rey. Aparece como un siervo. ¿A quién le importa la genealogía de un esclavo? A nadie. Los esclavos no tienen derechos. Dios les dio derechos, pero hasta que Dios no reglamenta, entonces ellos no tenían derechos. El que los compraba, los marcaba, los vendía, los podía matar y nada podían hacer ellos. Un esclavo lo llama a su amo y le dice: coloque la cabeza sobre esta piedra que se la voy a quitar. Él no podía negarse. Era un esclavo. ¿Por qué Marcos muestra a Jesús como un siervo, como un esclavo? Bueno, porque va dirigido a los romanos, y los romanos siempre han querido estar así. Y si no, pregúntele al tipo de Roma esta semana todo lo que estuvo buscando entre los islámicos, a ver cómo los manipula para hacer una sola religión, para entregarle el poder a la bestia política de Apocalipsis 13 del verso 1 al 11. Ellos siempre quisieron tener subyugado a la gente. Pregunte la razón de la Inquisición cuál fue. Tienen que creer como nosotros creemos. ¿Leyó la historia del indio del Ecuador? Llegó un jesuita y le dijo: ¿crees a la cruz o a la espada? Es decir, tiene que renunciar a sus creencias o se muere, y creer al catolicismo. ¿Y qué fue lo que le dijo el indio? Dijo: ese es el Dios suyo, esa cruz, eso se cae y se quiebra, se mete al fuego y se quema. Venga, le muestro a mi Dios. Y lo sacó al patio de la choza, le mostró el sol y le dijo: míralo al mediodía, 5 minutos y te quedas ciego. Todo el que no creyera como ellos decían, de ahí fue donde salió la famosa ¿qué? Santa Inquisición, que fue una de las épocas de más violencia contra la gente, que inclusive Colombia fue afectada por la Inquisición, no de la forma que afectó a los países de Europa, porque allá la revolución era evangélica. Aquí era conquistar a todos nuestros antepasados, hacerles cambiar de pensamiento para que creyeran como ellos creían. Ellos siempre estuvieron así. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Voy a mandarles el evangelio que ellos tanto reclaman, mostrarles un verdadero siervo, que no vino a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Y en ese evangelio, con 16 capítulos, va a encontrar usted más milagros que en Mateo con 28. ¿Por qué? Porque en Mateo él es el rey, él habla, él ordena. En Marcos él hace, porque el siervo solo ¿qué? Hace.
obedece. Entonces viene la confusión de los testigos de Jehová. Cuando usted les dice que Jesucristo es Dios, mismo le citan a Marcos. Pero ¿cómo puede ser Jesucristo Dios si no sabe ni el día ni la hora de su venida? Eso suena claro. Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo. Entonces dice: ¿cómo puede ser Dios Jesucristo cuando no sabe ni el día de su venida? Claro, es que los siervos nada saben. Los siervos solo hacen. Entonces, como siervo, Jesús no sabe nada, solamente está dedicado a hacer y hacer y hacer. Eso es todo. Así que como siervo nada sabe. Lo único que él tiene claro es hacer, porque el siervo vino para servir y no para ser servido. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? Aleluya. Pero cuando llegas al Evangelio de Lucas, ya la genealogía de Jesús no es ascendente, sino descendente. Léale bien y la vas a encontrar. Y además comienza muy diferente, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. A mí me ha parecido bien, después de investigar la historia de todo y en orden, escribírtela en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. ¿Qué es lo que él está diciendo? Cuando Cristo muere y resucita, surgen cualquier cantidad de escritores. Entonces unos dicen: Jesucristo no resucitó, se lo robaron. Otros dicen: Jesucristo lo que hizo fue que de los 12 a los 35 se fue para la India a estudiar ciencias ocultas. Entonces aparecen La última pasión de Cristo, que fue una película erótica, La tentación de Jesús, los amores de Jesús con las mujeres, le adjudican hijos. Aparece el otro evangelio, el nuevo evangelio, la asunción de María, los hechos de Bernabé, el apocalipsis de Pedro, el evangelio de José de Arimatea. Surge un Jesús es el punto de partida para que comience un desarrollo de literatura a favor y en contra de Jesús, como nunca ha sucedido. Entonces, ¿qué dice Lucas? Bueno, Teófilo es un excelente cristiano, es una persona influyente entre los griegos, y con este boom de literatura que sale, lo van a torcer del camino. Voy a hacer una investigación bien interesante sobre la persona de Jesús para enviársela a Teófilo y en consecuencia a los griegos. Y por eso el evangelio de Lucas comienza así. Es el único evangelio que menciona: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es el único evangelio que menciona que Jesús a los 12 años fue al templo. Es el único evangelio que menciona el proceso de la purificación de María. ¿Cuál es la idea entonces de Lucas? Mostrarle a Teófilo y a los griegos que el varón perfecto, el hombre perfecto que los griegos siempre buscaron, por fin ha venido. Se llama Jesús. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Así que si quieren un hombre perfecto, aquí está. Se llama Jesucristo.
Por eso se llaman los 3 evangelios sinópticos, los puntos de vista que cada uno muestra de Jesús desde el punto humano. ¿Ya? Es muy interesante cuando uno lee y sabe establecer las diferencias del pensamiento central de cada uno de los libros para tener una correcta interpretación y no terminar confundidos diciendo por qué aquí dice así y por qué aquí dice de otra manera. Pastor, ¿cómo así? Al fin, ¿qué pasó con Judas? ¿Se ahorcó o se cayó y se reventó? No, pues la Biblia dice que se ahorcó. Pero ¿por qué el libro de los Hechos, Lucas dice que se cayó y se reventó y derramó las entrañas? ¿No le parece que hay una contradicción? No, no hay una contradicción. Es que Mateo ve a Judas colgado y el que le cuenta la historia a Lucas lo vio en el suelo reventado. Es por eso, no hay una contradicción. Es el tiempo en que se dan las cosas y la forma como recibe la información. Mateo lo está viendo, Lucas le contaron la historia, él investigó. Venga María, ¿cómo es ese cuento de que usted resultó embarazada por obra y gracia? Cuénteme. No, pues sucedió que yo estaba en el campo y un día apareció un ángel y me saludó y me dijo que era bendita entre todas las mujeres. Y comienza María a contarle la historia a Lucas. Finalidad, hacerle llegar un mensaje a Teófilo y hoy a nosotros de que si alguien quiere un hombre perfecto, no lo busquen los hijos de los hombres, porque no lo hay. Todos los hijos de los hombres venideros de Adán fracasan. Hay solo uno perfecto, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y que ese sí es el varón perfecto que el mundo reclama. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? Entonces Juan dice, venga, Mateo está diciendo que es el rey y es verdad. Y lo va a ratificar en Apocalipsis. Él es el Rey de Reyes. Marcos dice que es el siervo. Y Pablo lo ratifica cuando dice: hay en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó esta posición como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Esa es la diferencia de los siervos. A los siervos los humillan, Jesús se humilló a sí mismo para que usted y yo pudiésemos ser enaltecidos hoy por su obra bendita hecha en la cruz del Calvario a favor suyo y mío. Alabe el nombre de Cristo. Lucas dice que es el hombre y tiene razón. Claro que sí. Pero se pone a mirar a Jesús en todas sus expresiones y él llega a una conclusión: este Jesús que fue anunciado por los profetas, este Jesús del cual el ángel le dio el mensaje a José diciéndole que era Dios, realmente es Dios. Por eso en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y en Él estaba la vida era la luz de los hombres, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Entonces en el Evangelio de Juan usted va a encontrar las más grandes expresiones acerca de la deidad de Jesús. Por ejemplo, en una parte, su gloria. Aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria? ¿Pero qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios estuvo con el hombre hasta que el hombre peca. Una vez que el hombre peca, se rompe esa relación de Dios con el hombre, como dice Isaías profeta: vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El salmista lo confirma en su Salmo 8 cuando dice: oh Jehová, Señor nuestro, has puesto su gloria sobre los cielos. Y el día
que el pueblo necesitaba, Dios quiso que ellos pudieran disfrutar de su gloria, pero no era de cualquier manera. Construyan el tabernáculo, en el lugar santísimo podrán contemplar la gloria. Y luego viene Salomón, construye el templo, y allá en ese lugar especial es donde la gloria de Dios se hace manifiesta. Pero cuando viene Jesús, ya no es en el tabernáculo, ya no es en el templo, es en Jesús. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Qué quiere decir eso? La presencia de Dios entre nosotros. Por eso el que tiene a Jesús tiene a Dios. Y por eso una iglesia sin Jesús es una iglesia sin Dios. Una iglesia, un movimiento sin Cristo no es un movimiento cristiano. Gloria a Dios. Recuerde que la expresión de la gloria de Dios se hace a través de, por medio de cada una de las obras que Jesús hizo. Era una expresión de que Dios estaba ahí. Inclusive los señores de Naín, según el capítulo 7 del libro de Lucas, después de ver la resurrección del joven, dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Porque cada obra de Jesús era una expresión de la gloria de Dios en el escenario humano. Ahora bien, además hay otras declaraciones que no dejan duda acerca de la deidad. Por ejemplo, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese término, si usted mira bien la escritura, fue el que Dios le prestó a Moisés para que diera respuesta a quienes le preguntaran acerca de quién lo había enviado. Señor, y si yo voy a ellos y me dicen que quién me envió, ¿qué les digo? ¿Qué fue lo que él les dijo? Dígales: yo soy el que lo envié. ¿Y eso sabe qué quiere decir? Que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre en presente. Alaba el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso para Juan, Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios. Así lo ratifica él. Además, aparecen otras aclaraciones bien interesantes, como por ejemplo, después del verso 6, Jesús les dice: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces uno de esos discípulos pentecostales, como muchos de los de hoy que todavía preguntan con quién hablaba Dios cuando dijo: hagamos. Así se le acercó un creyente a Jesús y le dijo: muéstranos al Padre. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Me lo imagino haciéndose así, ¿cierto? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. Si es que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Algo así como: he perdido el tiempo dándoles cátedra 6 semestres y además mostrándoles con hechos de que lo que yo hago no lo hace hombre cualquiera, sino el único que puede hacerlo, que es el Padre. Pues si no me creéis porque me veis un hombre, creedme por las obras. ¿Quién convirtió el agua en vino? El Padre. ¿Quién resucitó a Lázaro? El Padre. ¿Quién es la resurrección y la vida? El Padre. ¿Quién es la vida misma? Léalo, primera de Juan capítulo 1.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, vida que estaba en Él, Padre, y se nos manifestó. No hay nadie más privilegiado en este mundo que usted y yo. No entiendo por qué Dios le ha placido corrernos el velo y hacernos entender que Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra y que no hay más. Alaben el nombre de Cristo. Por eso necesitamos creyentes que estén en condiciones de entender lo que la Biblia dice. Entonces, Jesucristo, según San Juan, es Dios. ¿Escuchó? Y algo que vale la pena que tengan en cuenta, y es que si ustedes van a la etimología de la palabra Dios, viene de la palabra luz. Y por eso dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por la luz, por el verbo, por Jesús, por Dios, fue hecho. Léalo Génesis 1:1. En el principio, ¿quién creó esto? Dios. Así que el Dios de Génesis 1 es el mismo de San Juan capítulo 1. Y el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos a dónde? ¿En quién? ¿Quién es? ¿Por qué no lo alaba? Él es Dios. Alaben el nombre de Cristo. Uno sí se pregunta por qué hasta hoy la gente se confunde. Jesús es materia de discusión. Los mormones dicen es el hermano de Satanás. Dicen los mormones, ellos dicen eso. Los testigos de Jehová dicen es un hombre bueno. Los grupos al margen de la ley dicen es un revolucionario. Los de la teología de la liberación dicen es el líder político que vino a hacer que hubiese justicia en contra de los ricos. Los teólogos de la prosperidad dicen que con él se pueden hacer trueques. Haga la siembra y yo le doy más. Los que no lo conocen dicen mi Diosito. Y los que desconocen quién es él dicen él tiene. Los trinitarios dicen la segunda persona. Los gnósticos dicen el hombre más importante después del ángel más pequeño. Para los judíos es una piedra de tropiezo. Para los griegos una locura. Pero para los que somos salvos, judíos y gentiles, Cristo es ¿qué? Potencia de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. Porque Jesús en la tierra es la expresión más grande de la sabiduría y del poder de Dios. Es lo más grande que pudo haberle pasado. Por eso cuando usted tiene a Jesús en la vida, lo tiene todo. Y cuando los gnósticos quisieron desmotivar a los cristianos en Colosas, Pablo les dice, Jesús no es la cola, es la cabeza. Y en Él estáis completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que si usted hoy logra esconderse en Cristo, logra entender la clase de Dios que tiene, puede caminar tranquilo, vivir tranquilo, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra usted.
Los cristianos tenemos que aprender. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. La pregunta sería, ¿cómo ve hoy usted a Jesús? ¿Lo está viendo simplemente como un hombre? ¿Lo está viendo simplemente como un genio? ¿Como un maestro? ¿Como alguno de los profetas? ¿O lo está viendo como lo que Él es por naturaleza? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué pasó? Dios. Aleluya. Dios se manifestó. En Él estamos completos. Alaben el nombre de Cristo. Y por eso todo lo que usted haga en su nombre tiene resultados. En su nombre los demonios se sujetan. En su nombre los enfermos se sanan. En su nombre sus pecados son perdonados. En su nombre usted es lleno del Espíritu Santo. En su nombre el cielo se abre. En su nombre el infierno se cierra. En su nombre el problema se soluciona. Porque Jesús es Dios con nosotros. Jesucristo, según San Juan, es Dios sobre todo. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es. Aleluya. Conscientes de esta verdad bíblica, los motivo para que estén en pie. Y si quieren darle algo a el Dios que está aquí, que no solamente sana, sino que sana. Ayuda, Dios. Tú eres Dios. Adórelo porque Él está aquí. Y algo puede pasar aquí en esta hora. Si usted no puede creer como lo que Él es, para Él no hay murallas, para Él no hay barreras, para Él no hay nada imposible. Él hace lo que quiere. En el cielo y en la tierra Él hace maravillas. Gracias Dios por la palabra, por esta enseñanza. Gracias Dios. Gracias por toda esta bondad para con nosotros. Gracias Cristo. Gracias por tu don inefable. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte como lo que tú